El verdadero problema es que nadie nos enseña cómo funciona recordar información. Pasamos años aprendiendo materias, fechas y fórmulas, pero casi nunca alguien explica cómo aprende el cerebro. Muchas veces creemos que estudiar más tiempo es la solución, cuando en realidad algunas de las cosas más comunes que hacemos al estudiar están diseñadas para que olvidemos rápido. No necesitas más estrés ni noches interminables frente a un libro. Necesitas entender cómo hacer que tu mente trabaje contigo, porque existen cambios pequeños que pueden hacer que recuerdes mucho más, incluso estudiando menos. El error que casi todos cometen. La mayoría estudia buscando comodidad. Lees algo hasta que empieza a sentirse familiar. Vuelves a leerlo otra vez porque ahora parece más fácil. Subrayas frases completas pensando que así será imposible olvidarlas y haces apuntes muy organizados creyendo que eso significa aprendizaje. El problema es que esa sensación de familiaridad engaña al cerebro. Reconocer algo no significa recordarlo. Es como cuando ves la cara de alguien conocido en la calle. Sabes quién es, pero si alguien te pide decir su nombre inmediatamente, tardas unos segundos en recordarlo. La memoria funciona diferente cuando tiene que recuperar información sin ayuda. Leer varias veces crea ilusión de conocimiento. Por eso muchas personas sienten confianza mientras estudian, pero entran en pánico cuando llega el examen o la conversación importante. Además, hoy existe otro problema: estudiar mientras revisas el teléfono o cambias constantemente de actividad. Crees que avanzas porque pasaste mucho tiempo sentado, pero gran parte de ese tiempo el cerebro estuvo dividido entre varias cosas. Incluso hacer apuntes demasiado bonitos puede convertirse en distracción si solo te concentras en copiar en lugar de entender. Estudiar no debería ser solo consumir palabras. El cerebro aprende cuando participa activamente, cuando hace preguntas y cuando intenta usar la información. Recordar sin mirar. Uno de los cambios más efectivos parece extraño porque va en contra de lo que la mayoría hace. Después de estudiar algo, cierra el libro. Intenta recordar sin mirar. Puede ser incómodo porque notas todo lo que olvidaste, pero ese momento incómodo es exactamente donde ocurre el aprendizaje real. Cuando intentas recuperar información, el cerebro tiene que buscar conexiones internas. Cada intento fortalece esos caminos. Es parecido a aprender a moverte en una ciudad nueva. Al principio necesitas el mapa todo el tiempo, pero cuando empiezas a caminar sin verlo, poco a poco recuerdas las rutas. Incluso equivocarte ayuda más que releer correctamente muchas veces. Si estudias matemáticas, intenta resolver ejercicios sin ver ejemplos. Si estudias idiomas, intenta hablar aunque cometas errores. Si trabajas y necesitas aprender algo técnico, intenta explicarlo como si alguien nuevo llegara a preguntarte qué haces exactamente. Muchas personas descubren que recuerdan más cuando escriben resúmenes desde memoria o cuando intentan enseñarlo inmediatamente después de aprenderlo. No importa si al principio recuerdas solo el 30%. Ese 30% crecerá cada vez que lo intentes. El secreto del tiempo. Existe una idea muy común que dice que mientras más horas seguidas estudies, mejores resultados tendrás. Por eso muchas personas dejan todo para el último momento y pasan noches completas intentando memorizar información. El problema es que el cerebro distingue entre algo urgente y algo importante. Si revisas algo muchas veces en pocas horas, entiende que solo necesitas recordarlo temporalmente. Pero cuando vuelves días después y haces el esfuerzo de recordarlo otra vez, ocurre algo distinto. El cerebro interpreta que esa información sigue apareciendo en tu vida y comienza a guardarla más profundamente. Olvidar un poco es parte del proceso. Es como entrenar un músculo después de descansar. Además, estudiar en sesiones cortas reduce el agotamiento mental. Muchas veces 20 minutos concentrado valen más que 2 horas distraído. Incluso revisar algo rápidamente mientras caminas o esperas transporte puede reforzar recuerdos. El aprendizaje funciona mejor cuando existe espacio entre cada intento. Enseñar es recordar. Existe una prueba sencilla para saber si realmente entendiste algo. Intentar explicarlo. Cuando enseñas, el cerebro tiene que ordenar ideas y convertirlas en algo claro. Muchas personas descubren que sabían menos de lo que pensaban cuando intentan explicarlo en voz alta. Pero ese descubrimiento es valioso porque muestra exactamente dónde mejorar. Hablar solo mientras estudias puede parecer extraño,
pero es una herramienta poderosa. Al escuchar tus propias palabras, activas diferentes partes del cerebro al mismo tiempo. Algunos caminan mientras explican conceptos porque el movimiento ayuda a pensar mejor. Otros graban notas de voz y luego las escuchan. Incluso explicar algo a alguien que no sabe del tema obliga a simplificar ideas, y eso fortalece muchísimo la memoria. Cuando transformas información en algo que puedes contar como una historia, deja de ser memorización y se convierte en comprensión. El poder del sueño. Dormir suele verse como un lujo cuando tienes mucho que aprender. Muchas personas sacrifican horas de descanso pensando que así avanzan más rápido. Pero durante el sueño, el cerebro reorganiza recuerdos, conecta información nueva con experiencias anteriores y elimina detalles innecesarios. Es como ordenar una biblioteca después de recibir muchos libros nuevos. Por eso estudiar justo antes de dormir puede ser muy efectivo. Muchas veces algo confuso por la noche parece sencillo al despertar porque la mente siguió trabajando mientras descansabas. Dormir poco afecta la atención, el ánimo y la capacidad de recordar incluso cosas bien aprendidas. No se trata solo de cantidad de estudio, sino de calidad mental. Distracciones. Nunca antes había sido tan difícil concentrarse. Las notificaciones aparecen constantemente y cada interrupción rompe el proceso mental. Revisas algo rápido pensando que solo serán unos segundos, pero cuando vuelves necesitas varios minutos para recuperar el ritmo. Imagínalo como intentar escribir mientras alguien apaga la luz cada poco tiempo. La memoria profunda necesita continuidad. Incluso pequeños descansos con redes sociales pueden impedir que la información se consolide correctamente. Crear espacios sin interrupciones cambia completamente cuánto recuerdas. No necesitas desaparecer del mundo, solo darle a tu mente momentos reales de tranquilidad. Recordar más no depende de tener un talento especial. Depende de pequeños hábitos repetidos todos los días. Intentar recordar antes de mirar, estudiar en distintos momentos, explicar lo aprendido, dormir mejor y cuidar tu atención pueden transformar completamente la forma en la que aprendes. Empieza poco a poco. Muchas veces no era falta de inteligencia, solo faltaba la estrategia correcta. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó o aprendiste algo nuevo, suscríbete para no perderte las próximas curiosidades, consejos y descubrimientos que pueden cambiar la forma en la que entiendes tu mente y el mundo. Nos vemos en el próximo video.